Primera de Pedro 2:10. Dice aquí: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Un señalamiento para aquellos que no eran judíos, y finalmente aún muchos entre los judíos, aunque estaban ahí, pues no habían recibido misericordia como tal. Pero porque esta misericordia viene por Jesucristo. Pero vamos hoy a entender de qué forma nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, ahora son pueblo de Dios. ¿Y qué significa esto? Previamente dijo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un aspecto interesante es qué significa llegar a ser cristiano. Alguien que de pronto cree en Cristo, no le conocía o había oído de él, pero un día cree en Cristo, dice ahora soy cristiano. El asunto es que la palabra habla de la potestad de las tinieblas, potestad de las tinieblas, y que fuimos trasladados de ahí al reino de Dios o al reino de Jesucristo. Los pasajes, diferentes pasajes lo señalan de diferentes maneras. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la luz, y es la comparación entre la oscuridad y la luz. Eso es lo que significa convertirse a Cristo, nacer de nuevo. Podríamos decir, ya hemos hablado de estos términos. Nacer de nuevo no es meramente una alegoría, sino que, como la palabra dice, nuestro primer nacimiento fue en la carne, nacimos de nuestros padres, pero un día al creer en Cristo, el Espíritu de Dios vino y nos dio vida y nacimos espiritualmente. Ok, ya estudiamos un proceso y hay que recordarlo. Dios creó, primero vimos la creación, Dios creó todo lo que existe. Sin embargo, después vino el pecado. Y a esto lo llamamos la caída. Después, la semana pasada hablamos de la salvación. Viene Cristo. Y esto lo llamamos la redención. Fuimos redimidos. Ok, Él pagó con su muerte en la cruz para darnos salvación. Muchos cristianos, siguiendo esto, se quedan hasta aquí, porque nos falta todavía lo que se llama glorificación. Ahora, esto tiene dos partes. Algunos dirían, eso es para la eternidad, pero finalmente la gloria de Dios ya participamos de ella aquí en la tierra y la vamos a participar completamente en la eternidad. Hay estos estados. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó en un estado de inocencia. Nos creó y después el ser humano pecó y quedamos en un estado de pecado. Todos nacemos en pecado. Después, cuando hemos creído en Cristo, entramos en un estado de gracia. Pero vamos finalmente al estado de gloria. Esta es la eternidad. Ok, aquellos inocentes solamente Adán y Eva, después pecaron, todos los seres humanos nacemos en pecado, todos los seres humanos cuando nacemos estamos en pecado. Cuando nos convertimos a Cristo entramos en un estado de gracia y en ese estado permanecemos por el poder y la obra de Dios, y en la eternidad estaremos en un estado de gloria. Bueno, dice Eclesiastés 7:29. Eclesiastés
Y el capítulo 7, versículo 29 dice: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Se llenaron de cosas, hay varios términos para eso, buscaron con egoísmo, etc. Dios hizo recto al hombre, pero finalmente el ser humano, por su pecado, cayendo en pecado, se llenó de artimañas y todo este tipo de cosas de historia que ya hemos ido viendo. Es el hecho de que nosotros debemos entender algo. Cuando Dios juzgue al ser humano, no lo hará de manera injusta. Aunque entendemos que el que da salvación y vida eterna es Dios, finalmente el hombre hace las cosas que hace por su propia voluntad. Es decir, aquel que peca, peca voluntariamente. No puede decir, bueno, es que no podía hacer otra cosa más que pecar y yo quería hacer lo bueno, terminé pecando. El asunto es que el que peca, peca voluntariamente. Decía por ahí Agustín de Hipona, según leí, y luego con estas publicaciones en Facebook uno tendría que comprobar qué tan cierto es, ¿verdad? Pero decía, el ser humano se jacta de libre albedrío, pero es esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene libertad de elegir? Sí, tiene libertad de elegir, pero siempre va a elegir el pecado. Ahora, ¿dónde nos dice la Biblia eso? En Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan, muy semejante a lo que acabamos de leer en Eclesiastés, en Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, 19 nos dice: y este es el juicio. En la Reina Valera que utiliza la palabra condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La elección del ser humano es lo que le aparta de Dios. Elegimos lo que decimos, lo que me conviene, lo que es para mi bien, y eso finalmente nos centra a nosotros en nosotros mismos. El ser humano elige de esa manera porque está en pecado. Después de que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos nacemos en pecado, y el ser humano busca aquello que no tiene que ver con la luz. La luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. No importa si eran judíos o no, porque aún los mismos judíos que tenían la ley de Moisés no quisieron acceder a la luz de Cristo. Por esa razón, Dios, cuando juzga al ser humano, lo hace siempre de manera justa. Pero ¿cuál es la diferencia con aquellos que han recibido gracia, siendo trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios o al reino de Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia? Ahí es donde está el entendimiento de lo que significa ser cristiano. Una cosa importante es el hecho de comprender en qué posición Dios nos ha colocado cuando nosotros creímos en Cristo, porque miren, la verdad es que el cristianismo se ha promocionado tanto, y en cierto modo sería más bien ese término. Muchas veces se ha promocionado, en lugar de compartirse el evangelio, lo que ha hecho es que se ha promocionado, y mucha gente ha ido al cristianismo como una opción para una vida mejor, pero no porque cree en Cristo. Es decir, hay quien ya practicó el Feng Shui, hay quien ya practicó yoga, hay quien ya practicó cosas, sus problemas siguen y alguien le dice, pues ve con los cristianos. Entonces va a la iglesia, va a hablar con el pastor o va a una congregación finalmente para ver si así se siente mejor. Y es como buscar una terapia entre muchas otras, pero no va porque se ha convertido a Cristo. Por esa razón, para muchas personas ser cristiano es algo así que se define en el término ir a la congre. Mas no significa que yo he sido tomado de la potestad de las tinieblas y he sido trasladado al reino de Cristo. Asunto que tenemos que comprender en lo que implica el nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Si yo en verdad he sido tomado por Dios y he sido sacado, porque esta es la obra de Dios, no lo hicimos nosotros. Aquel que nos llamó, de hecho dice, estábamos en tinieblas. Así como Lázaro estaba en la tumba, ¿qué opciones tenía Lázaro?
Él no podía elegir nada. Sin embargo, escucha la voz de Jesús que le dice: Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale. ¿Por qué? Porque fue llamado. Así nosotros, estando en la potestad de las tinieblas, fuimos llamados para estar en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo. Esa es una de las cuestiones importantes que nosotros debemos comprender. Nacemos en pecado, pero Dios ha hecho algo respecto de esta situación. Cuando Adán y Eva pecaron, Génesis 3, precisamente donde nos habla de la caída de Adán y Eva, en Génesis 3. Cuando Dios habla con el hombre dice: fue la mujer. Cuando Dios habla con la mujer le dice: fue la serpiente. Y entonces en el versículo 14 Dios le dijo a la serpiente, y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, el haber engañado a la mujer, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, que es la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y aunque no es de una manera abierta, no está diciéndolo con claridad, está haciendo el primer anuncio de la venida de Cristo. Una enemistad que no habrá entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Ese es un aspecto importante. Podríamos decir, bueno, esto se puede interpretar de dos maneras. Una línea que viene desde Adán. Ahora, Adán tuvo muchos hijos. No nomás tuvo a Caín y Abel, tuvo muchos hijos. De acuerdo a lo que se dice de Josefo, él calculaba que los judíos decían, más bien ellos calculaban que Adán había tenido cerca de 90 hijos, porque nos dice Génesis 5 que Adán tuvo hijos e hijas. Ahí en el versículo 4, los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Bueno, finalmente Adán vivió 930 años, le dio para tener muchos hijos, y Eva también. El efecto del pecado en ellos no era tan profundo como lo es ahora en nuestro cuerpo, por eso vivían mucho más. Ahora, Adán tuvo entre todos esos hijos uno llamado Set. Set tuvo uno llamado Enos, entre muchos hijos. Pero la Biblia nos va señalando una lista de hijos específicos, aunque dice y tuvo hijos e hijas, y tuvo varios hijos, no fueron los únicos. Bueno, esta línea va, para no hacerla tan larga, llega hasta Noé. Es una línea que va siguiendo. Después de Noé, podemos seguir la línea hasta Abraham. Y esta línea de Abraham la podemos seguir pasando por Jacob, pasando por Isaac y luego Jacob, hasta llegar a David. Y a David se le hace una promesa que de sus descendientes uno se sentará en el trono para siempre, y está hablando de Jesucristo. Jesucristo como hombre en su naturaleza humana. Esto es lo que se entiende como la línea del pacto, porque esta es la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza, la serpiente le herirá en el talón. Una herida en el talón es muy dolorosa, pero no es mortal. A menos que sea Aquiles, porque ahí sí era la única parte donde se podía morir, ¿verdad? Pero una herida en el talón es muy dolorosa, pero una herida en la cabeza es mortal. Ahora, el asunto es que esta promesa: pondré enemistad entre tú y tu simiente, y entre la simiente de entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y por esa razón, la bíblica del Antiguo Testamento nos está enseñando cómo se va a cumplir esta promesa. Esto es lo que se llama el pueblo de Dios. Ahora, incluye a muchos descendientes de Abraham, no a todos. Recuerden, Abraham tuvo varios hijos,
Dice la canción, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Y el que la escribió, el que redactó eso, no lo hizo nomás porque sí. Porque a Abraham se le dijo que sería padre de multitud de naciones, no de una sola. Él tuvo finalmente primero Ismael, después tuvo Isaac, después se unió a Cetura cuando había muerto Sara y tuvo otros 6 hijos. No me acuerdo ahorita más que el nombre de Madián y Medán, pero los otros nombres ahorita no me acuerdo. Pero finalmente Abraham, la descendencia se cuenta en Isaac. David tuvo muchos hijos, finalmente la descendencia ahí se divide en la Biblia entre su hijo Natán y su hijo Salomón. Pero el punto es la gente que Dios eligió. Noé fue llamado en su momento, y vamos a ponerlo de esta manera, a salir. Génesis 6 nos habla de que la maldad era mucha entre los hombres, se había multiplicado mucho, Dios dijo, acabaré con toda la humanidad, pero Noé halló gracia delante de Dios. Noé había sido bendecido por su padre Lamec, que dijo, nos dará descanso de nuestros duros trabajos, y Noé, en un cierto modo, fue llamado a salir. Construyó un barco, bueno, más bien fue un cofre. Arca significa cofre, pero muchos lo ponen como barco, ¿verdad? Y hasta le ponen ahí su cubierta y no. Era un cofre. Un arca es un cofre. Construyó este cofre donde metió 2 parejas de animales, etcétera, pero sobre todo iban él, sus 3 hijos, la esposa de él y las esposas de sus 3 hijos. Fue llamado a salir de entre la sociedad en un aspecto. El siguiente que fue llamado a salir fue Abraham. También fue llamado a salir. Después de ellos, los que fueron llamados a salir, aquí ya no los puse en la lista, pero el pueblo de Israel fue llamado a salir de Egipto. Y hemos enseñado esto. ¿Cómo es este llamado a salir? La palabra griega, ek, voy a ponerla aquí. Nosotros la usamos como ex. Antes era y ya no es. La palabra finalmente significa extraer, de ahí significa extraer, se compone de 2 palabras, traer y ex, sacar algo que deje de ser. Ok, la palabra ex significa salir. Y la palabra clesia o clesia significa llamado. Lo que en español transliteramos como eclesía, lo transliteramos como iglesia. Iglesia significa llamado a salir. Noé fue llamado a salir, Abraham fue llamado a salir, Israel fue llamado a salir, y aún estando en el cautiverio, el pueblo de Judá fue llamado a salir, y los creyentes en Cristo son llamados a salir. Un aspecto importante que entender de nuestra parte. El pueblo de Dios se compone de aquellos que han sido llamados a salir. Es interesante que Adán no fue llamado a salir, sino que Adán fue expulsado del huerto. Se le sacó a él, huerto, al mundo, diríamos. Pero nuevamente su descendencia es llamada a salir. La iglesia se compone de la gente que Dios ha llamado a salir de entre el mundo. En Leche Espiritual enseñamos esto basado en las palabras de Isaías y de Ezequiel, ahí en 2 Corintios, capítulo 6, 2 Corintios, capítulo 6, el versículo 16 nos dice: ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso. El llamado de Dios para el creyente es salir. Podríamos decir, la iglesia empieza ¿dónde? Con Adán. La iglesia continúa con Set, Enos, Abraham, todos ellos. El pueblo de Dios es finalmente aquella línea que va siguiendo la promesa de que Jesucristo vendría. Ahora podríamos decir, llega hasta Jesucristo. En Gálatas 3:16, Pablo habla precisamente no de la simiente de la mujer, pero sí de la descendencia de Abraham. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Cuando alguien dice, o más bien dicho, cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere, esa promesa se pasa a su descendencia. ¿Y quién es la descendencia? Cristo. Es decir, no es a toda la multitud de gente que vino entre Abraham y Cristo, sino Cristo es el cumplimiento de la promesa donde sería en la descendencia de Abraham benditas todas las naciones de la tierra, y eso es en Jesucristo. En Jesucristo es que se cumple esta palabra. Ahora, nosotros tenemos que entender que a partir de Abraham, y esto es algo que resaltar, a Abraham se le dio esa promesa, acaba de decir la palabra, y a Jesucristo. Y entonces la Biblia dice que Abraham sería heredero del mundo. Pero vamos a centrarnos en unos pocos pasajes para entender algo que ya hemos enseñado, pero que tenemos que tener claro. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Bueno, estamos en Gálatas, vamos a aprovechar Gálatas. En Gálatas 3, versículo 7 dice lo siguiente: por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Y a estos que son de la fe los llama hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que han de recibir las promesas de Abraham, que también son dadas a Jesucristo, los que tienen la misma fe de Abraham. El versículo 29 en este mismo capítulo dice: y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La iglesia, el pueblo de Dios, viene desde Adán, llega a Jesucristo. En Jesucristo estas promesas se cumplen, y en esas promesas todo aquel que cree en Cristo ahora es hecho hijo de Abraham. Romanos dice algo semejante, Romanos capítulo 4. Tomo solo unos cuantos versículos, hay más versículos sobre el tema, pero para tener esto claro, Romanos 4:11 dice: Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Bueno, voy a explicar estos versículos. Nada más el 12, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ok, lo explico de una manera sencilla. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no está circuncidado, pero Dios le da la promesa. Abraham cree a Dios y eso se le toma como justicia. Bueno, en otras palabras, Abraham es salvo cuando no se había circuncidado. Dios le dice: Abraham, voy a hacer un pacto contigo, y para ese pacto tú te vas a circuncidar como señal de que tenemos un pacto. Y entonces Abraham se circuncida. Ahora, ¿cómo fue salvo Abraham? Antes de circuncidarse. ¿Cómo recibió el pacto Abraham? Antes de circuncidarse. Lo que aquí está explicando la palabra es que Abraham es padre de todos los que no están circuncidados, pero que creen como Abraham creyó. Pero luego se circuncidó para ser padre de todos los que sí están circuncidados, que además creen como él creyó. Porque hay quien no está circuncidado y no cree, y quien sí se ha circuncidado y no cree.
esos no son hijos de Abraham, aunque no sean de acuerdo a la carne. Pero los que creen, y ya sin importar si se han circuncidado o no, son hijos de Abraham, los que creen en Cristo. Esa es la explicación que está dando en este pasaje. Por eso en el 16 termina diciendo, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Quien tiene la misma fe de Abraham, ese es hijo de Abraham, y Abraham le es contado como padre. Bueno, esa parte es importante entenderla, porque ya no estamos hablando nada más de ir a la congre, de participar en la iglesia. Estamos hablando del hecho de que uno ha sido llamado por Dios a salir del mundo de las tinieblas al reino de Dios. Y aunque vivimos en este mundo, todavía no salimos de este mundo totalmente, ya no vivimos de acuerdo a él. Miren las palabras de Jesús al Padre en Juan capítulo 17. Lo enseñamos esto en leche espiritual. Juan 17, 14. Cuando él está orando al Padre, intercediendo por sus discípulos, por los que son suyos, dice, los que eran tuyos me los diste, ahora son míos y son tuyos, porque todo lo mío es tuyo. En Juan 17, 14 al 16 le dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y tenemos que entender nuestra posición espiritualmente hablando. Hay muchas cosas que el mundo hace, que la gente del mundo sigue, pero fuimos llamados a vivir de una manera diferente, porque espiritualmente tenemos otro sentido de pertenencia, el reino de Dios. Esto es lo que para nosotros debe destacar. Fuimos llamados a salir del mundo en un sentido espiritual. No podemos salir del planeta, y aun cuando saliéramos del planeta podríamos seguir viviendo de acuerdo a la gente del mundo, sino que fuimos llamados a dejar de vivir como la gente del mundo. De ahí el término iglesia, llamados a salir. Ahora, el pueblo de Dios finalmente está compuesto entonces por personas que fueron llamados a salir. Pero hay una idea que ha venido, contra la que se ha luchado, y algunos, es una idea que nadie enseña, pero algunos cristianos la llegan a entender de esa manera, algo que se le llama la teoría del reemplazo. La idea es esta: Dios crea un pueblo, bueno, Dios crea a Adán, decía por ahí un predicador, Dios es un gran perdedor, pero como nunca se ha dicho a sí mismo perdedor, se muestra como ganador, etc. Porque dice, creó a Adán y Adán le falló. Ok, entonces para componer las cosas llamó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel le falló. Y entonces, bajo esta idea, que aunque ese predicador la dijo, por ahí está en un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero se le critica precisamente por eso, se hace un análisis de esa idea. Muchos creen eso, muchos creen que a Dios le han ido saliendo malas cosas y las ha ido componiendo. Entonces, como Adán le falló, pues ¿qué hago ahora? Pues voy a llamar a un pueblo, primero la humanidad se vuelve peor y entonces la tiene que inundar para morir, y Dios trata un nuevo reinicio con Noé, le vuelve a fallar Noé, la humanidad, y llama a Abraham. Y entonces Abraham pues no le va fallando, pero llama al pueblo de Israel descendientes de Abraham, y este le falla. Y entonces muchos ven la historia bíblica como una forma de errores y correcciones de Dios constantes, y algunos incluso se atreven a decir, y ahora he llamado a la iglesia y la iglesia también le está fallando. Pero no pueden entender un asunto: Dios desde la eternidad dispuso lo que había de ocurrir, y todo ha transcurrido conforme al plan de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios creó al ser humano bajo el entendimiento de que el ser humano tenía que ser redimido para que entendiera su relación con Dios. Y entonces, a lo largo de la historia bíblica,
Dios le ha permitido al ser humano fallar para manifestar la necesidad que tiene de Dios. El plan eterno, de acuerdo a la Biblia, estaba diseñado que en Jesucristo halláramos redención. A Dios no le ha fallado nada. Pero en esta teoría del reemplazo, la idea es que como a Dios le falló el pueblo de Israel, Dios dijo: voy a formar a la iglesia para que la iglesia reemplace al pueblo de Israel. Y entonces por eso se le llama la teoría del reemplazo. Y entonces nosotros llegamos a tomar el lugar de Israel, y muchos de esa manera interpretan Romanos 11, que habla de la higuera, que se le cortaron ramas y nosotros fuimos injertados para señalados de que ahora nosotros pertenecemos al olivo, y entonces el plan inicial es que el olivo fuera sobre el pueblo de Israel. Pero lo que la palabra nos está enseñando es esto: nosotros qué derecho teníamos a ser parte del pueblo de Dios. Ninguno. Fue por la gracia de Dios que fuimos llamados y fuimos colocados dentro del plan de Dios. Algunos que estaban en el plan de Dios desecharon el plan de Dios y fueron quitados, pero algunos, porque recuerden que los primeros cristianos, la iglesia surge primero entre judíos, y por mucho tiempo todos los que conformaron la iglesia eran judíos. No podemos hablar de que fuera un reemplazo del pueblo judío, porque había judíos en la iglesia y sigue habiendo judíos en la iglesia. Pero miren, desde la antigüedad, si ustedes leen la cronología o la genealogía, de Mateo 1, van a encontrar que en esa genealogía aparece Tamar. Tamar como un ancestro de Jesucristo. Tamar no era descendiente de Jacob, y ninguna de las esposas, creemos que ninguna de las esposas de aquellos hijos de Jacob era hija de Jacob. Todos se casaron con mujeres cananeas o a lo mejor de otras partes, pero finalmente en el pueblo de Israel hubo gente que no era descendiente de Jacob. Después la genealogía nos habla de la ramera Rahab, de Rahab primero, que era cananea y era de Jericó, y además era ramera, y aparece, o prostituta, y aparece en la genealogía de Jesús. Después la genealogía nos habla de Ruth. ¿De dónde era Ruth? De Moab, un pueblo del que Dios había dicho que el pueblo de Israel no tuviera relación con ellos. Pero ¿por qué nos introduce Dios a todos ellos en la historia? Para entender que finalmente las personas que han sido admitidas en el pueblo de Dios no siempre han sido del pueblo de Israel. Y muchos del pueblo de Israel fueron desechados. Por esa razón nosotros entendemos que Dios, miren, véanlo en este pasaje de una manera clara y directa. Romanos 3:29. Es un pasaje que pareciera que está como escondido por ahí. Muchos dicen, bueno, es que Dios es el Dios de los judíos, y ustedes vinieron, se metieron ahí con el Dios de los judíos, y pues ahora no quieren ser judíos, pero quieren estar con su Dios. No, dice Romanos 3:29. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Dios es Dios de toda la tierra. Ahora, esto podríamos decir, bueno, lo dijo aquí porque ya no había remedio. Vamos a Éxodo, capítulo 19, un capítulo de hecho antes de los 10 mandamientos. Éxodo 19. Dios es Dios de los gentiles, Dios de los judíos. Pero en Éxodo 19 dice el versículo 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Dios dice, será mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. ¿Dios es Dios de quién? De toda la tierra. Pero ellos serían el especial tesoro. Ahora, ¿qué es lo que sí hubo especial? Porque Pablo pelea en Romanos y habla sobre ello. De los privilegios que ellos tenían, pero no pudieron mantener. El asunto es que había vamos a llamarlo,
antiguo pacto. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, son dos condicionantes. Serán mi especial tesoro. Toda la tierra es mía. Toda la gente del mundo yo determino sobre ellos, y el que clama a mí, porque Job no era israelita, y Job es la muestra de que había gente que no era del pueblo de Israel y que tuvo comunión con Dios. Todo mía es toda la tierra, pero ustedes serán mi especial tesoro. Esa era la condicionante del pacto: guardar el pacto, atender a los mandatos de Dios. Y ahí es donde Dios establece el nuevo pacto con ellos, el antiguo pacto con ellos. No hay nuevo nacimiento, ellos no nacían de nuevo, no recibían el Espíritu Santo. Por eso todo lo que Dios les pedía, un ser humano, cualquier ser humano, era capaz de cumplirlo. No tendrás otros dioses, lo pueden cumplir sin nacer de nuevo. No se necesita ser cristiano para decir, solo voy a tener un Dios. Los musulmanes lo hacen. No te harás imágenes ni las adorarás. No se necesita nacer de nuevo para decir, ok, voy a evitar eso, y hay religiones que cumplen eso. No matarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Descansa un día. No se necesita nacer de nuevo para cumplir eso. Dios les puso reglas que ellos podían seguir, porque no tenían el Espíritu Santo, porque no nacían espiritualmente, porque ellos todavía no podían ser llamados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús. Y lo máximo que cualquiera de ellos pudiera aspirar a ser era ser amigo de Dios, mas no hijo de Dios. Pero era todo lo que había, porque el antiguo pacto estaba basado en la capacidad humana. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, esa es una capacidad humana. Sin embargo, cuando viene el nuevo pacto, y eso es lo que tenía el pueblo de Israel en el antiguo pacto, lo que muchos no han comprendido es que la diferencia entre la iglesia en el Antiguo Testamento, llamémoslo el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento con respecto a la iglesia en el Nuevo Testamento, es precisamente el nuevo pacto, porque la palabra pacto en griego también se traduce como testamento. El término no tiene distinción entre pacto y testamento. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era tratado de una manera, y en el nuevo pacto el pueblo de Dios es tratado de otra manera. ¿Qué es lo que hubo de diferente? ¿Cómo termina uno y inicia el otro? Con la muerte y resurrección de Cristo. El ejemplo más claro es este. Cuando Jesús está a punto de ser entregado para después ser juzgado y morir, Él le dice a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Decimos, ¿por qué? Porque a lo más que un ser humano puede aspirar en el antiguo pacto es a ser amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Ok, la cuestión es que era la persona a la que Dios le confiaba sus planes. Dios se los confió a Abraham y Jesús se los confió a los discípulos. Son mis amigos. Cuando Jesús resucita, ¿qué le dice a María? Subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Ahí dile a mis hermanos que subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. ¿Por qué no los llama amigos, sino que los llama hermanos? Porque ya hay nuevo nacimiento. Porque el ser humano ya no se conforma con ser amigo de Dios, sino con ser hijo de Dios. No es lo mismo el amigo que el hijo. Porque el amigo, si es tranza y si traiciona y lo que haga, deja de ser amigo. Y el hijo, ¿cuándo deja de ser hijo? Es una cuestión importante. Pero el amigo es cercano y todo. Entras a tu casa, ves a tu amigo ahí acostado en tu sala, comiéndose tu comida, viendo la tele. ¿Qué le dices? Pues no corres, ¿no? Pero si entras y ves a tu hijo haciendo eso, no es como decía este hombre que decía, uno está viendo su partido de fútbol, entra por ahí un vato, que cambia y pone a Pocoyo y se sienta a verlo. Dice, ¿por qué es mi hijo de 3 años? ¿Y qué le digo? Hay una enorme diferencia entre ser amigo y ser hijo, porque el hijo es parte de la familia, está en la casa, el amigo no. Y esa es una cuestión importante. Por lo tanto, el pueblo de Dios en el antiguo pacto
pacto fue tratado de otra manera. En el nuevo pacto es tratado de otra manera. ¿Qué recibe ahora? El Espíritu Santo. Nace de nuevo. Tiene la revelación completa de la palabra. Les da la mente de Cristo. Eso es lo que nosotros recibimos como pueblo de Dios. Por eso hay que entender esta situación, que se ha mezclado a propósitos y con fines políticos y de decir, uno es la iglesia y otro son los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. No, somos el pueblo de Dios desde Adán hasta el último de los cristianos. El pueblo dentro del plan de Dios, que se cumplió la promesa, tú le dirás en el talón y él te dirá en la cabeza. Le dijo Dios a la serpiente lo que haría Jesucristo. Y de ahí se cumple el llamados a salir. Eso es lo que somos nosotros ahora en Cristo. Por esa razón, la palabra tiene que explicar esta situación. Cuando los judíos se dieron cuenta que los gentiles también recibían el Evangelio, hemos estado estudiando eso los viernes en el estudio de Hechos. Fue para ellos algo muy difícil. Primero criticaron a Pedro por haber ido a casa de Cornelio, haber comido con él, cosas que no prohibía la ley, pero sí las prohibía la tradición de los ancianos. Comió con incircuncisos, entró a su casa, les habló, y Pedro dice, bueno, ellos manifestaron el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para oponernos a Dios y no bautizarnos? Por eso los bautizamos y por eso entendemos, son nuestros hermanos ahora. Ok, fue la primera situación que hubo, todos se alegraron, dijeron, pues si Dios así lo quiso, que así sea. Pero queda pendiente algo que vimos esta semana y la anterior. Llevamos 3 semanas viendo esto en el Concilio de Jerusalén. Ok, ya son cristianos, son de Cristo, tienen que guardar la ley de Moisés. Y ahí es donde entra la controversia y se hace el Concilio en Jerusalén y dicen, no, solamente hay que pedirle que se aparten de los ídolos, de comer sangre y de animales, de carne de animales ahogados, y que se cuiden de inmoralidad. No les piden nada más. Los judíos les está costando mucho trabajo entender que Cristo no sea parte del judaísmo, porque ellos decían, somos judíos, creímos en Cristo, Cristo es judío, entonces estamos en el judaísmo, y si alguien cree en Cristo se tiene que hacer judío. Y después tuvieron que entender que el cristianismo no era una rama del judaísmo, sino era algo separado del judaísmo. Esa fue la parte difícil, la que se resuelve en Hechos. Bueno, por esa razón Pablo tiene que escribir a los gentiles para entender cuando se les dice, pero es que ustedes no son judíos, y ellos son el verdadero pueblo de Dios. Entonces escribe en Efesios 2, en el versículo 11, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, la palabra gentiles es un derivado de la palabra gentes, pueblos, naciones. Ok, de ahí viene la palabra gentiles. No es que sean muy amables, pero ahora hemos hecho esa palabra gentiles, que antes significaba pueblos o naciones, la convertimos después en amabilidad, es decir, es que es muy gente, y entonces se fue pasando que la palabra gentil era ser amable, pero no, inicialmente la palabra gentil significaba pueblos, personas, gentes. Ok, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión porque no están circuncidados, por la tal llamada circuncisión, o sea, por los judíos. Esta circuncisión hecha en la carne por manos humanas, es una forma de decir, esto ya queda solo en términos humanos. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, tal como lo dijo Pedro, ustedes que antes no eran pueblo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. De ambos pueblos, ¿cuáles son ambos pueblos? Los circuncidados y los no circuncidados, los judíos y los no judíos.
De ambos pueblos hizo uno, ya no más, un pueblo. Pedro, Juan, Jacobo eran judíos y están unidos a personas como Timoteo, aunque que su padre era gentil, Lucas, que era gentil, y todos los demás que vemos en la palabra, están unidos ahora en un solo pueblo. Ya no son dos pueblos. Ese gran engaño que empieza con un jesuita que no busca hacer eso, sino responder a algunas afirmaciones que hacía la Reforma, y empieza con una idea, después otro lo afina 200 años después y 100 años después llega a Inglaterra y se empieza a transformar en el concepto de que este hombre Nelson Darby le dan el título de dispensacionalismo y separa la historia en dispensaciones, etc. Pero se va gestando como una idea de que hay dos pueblos. No, la palabra es clara: de los dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, en la misma carne de Jesús. ¿Cuál era la enemistad? A la que le puso fin la ley de Moisés, o como dice aquí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo, o sea, en Cristo, de los dos un nuevo hombre, de los gentiles y de los israelitas o hebreos, un nuevo hombre en Cristo, del cual Cristo es la cabeza, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Este cuerpo es la iglesia. Habiendo dado muerte en ella la enemistad, vino, anunció paz a ustedes que estaban lejos y anunció paz a los que estaban cerca. No hizo distinción en ese sentido, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ya no hay división, no hay separación en dos pueblos. Cristo ha hecho uno solo. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, es decir, tenemos la misma ciudadanía todos los que hemos creído en Cristo, y somos de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles todos fueron judíos. Los profetas, finalmente aquí algunos intérpretes dicen, como se menciona primero a los apóstoles y luego a los profetas, que históricamente sería al revés: primero vinieron los profetas, luego los apóstoles. Lo que está diciendo que los apóstoles son profetas y los llama apóstoles y profetas, ambas cosas. De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio primero habla de un hombre, luego habla de un cuerpo, luego habla de un pueblo, luego habla de un edificio, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada o casa de Dios en el Espíritu. Y esto es lo que enseñamos en Leche Espiritual. ¿Qué somos? Somos la iglesia, los llamados a salir. Somos el pueblo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios. Somos la casa de Dios. Finalmente, es los términos que utiliza este pasaje. Esto es la iglesia. Nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, que fuimos llamados a conocerle y a darle a conocer. No es decir, bueno, tenemos una religión, pero pues como las demás. No, es el hecho de entender que fuimos llamados por Dios de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y por esa razón nuestra manera de vivir como debe ser, como aquel que espera que un día el Salvador vendrá y nos llevará finalmente a esta ciudad celestial, a esta vida eterna, a su presencia, para estar con Él por la eternidad. Eso es lo que debe definir nuestra manera de vivir y entender esta diferencia, porque Él tendrá sus principios y no viviremos de acuerdo a ellos, sino de acuerdo a la palabra,
porque somos llamados a ser el pueblo de Dios. Así es que yo les animo para ir tomando esto, considerándolo. La próxima semana estaremos hablando precisamente de nuestra esperanza como pueblo de Dios. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos que Él ha prometido y que nosotros estamos a la expectativa de que lo cumpla, y que esta esperanza es lo que nos motiva a vivir en esta tierra de la manera correcta, a tener un corazón confiado en Dios, a tener un carácter apacible, a tener la mirada puesta en las promesas de Dios? Esa es la intención de poder ir estudiando todo esto. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos porque lo que tú nos has concedido estudiar hoy, Padre, es el hecho de que tú eres quien nos llamó a formar parte de tu pueblo. Es tu obra, Señor, y en tu obra nosotros nos gozamos y confiamos, Padre, que tú completarás esta obra hasta el último día aquí, cuando tu Hijo Jesucristo vuelva. Y que nosotros, Padre, podemos vivir el resto de nuestros días aquí en la tierra con la confianza de que hemos sido llamados por ti a ser libres del pecado, para vivir una vida agradable a ti, para vivir conforme a tu palabra, Señor, siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así que a ti sea toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria, y en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Vamos a ponernos de pie para terminar. Vamos a orar para concluir este culto, y les recuerdo el viernes a las 11 de la mañana nos estamos enviando el material, por si no pueden estar aquí presentes, pero para que vayan siguiendo este estudio del libro de Hechos. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu bondad hacia nuestras vidas. Te damos gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros, Señor, por la manera en que tú has manifestado tu gracia en nuestros corazones, Señor,